Siempre que abrimos la Escritura, lo que buscamos nosotros es ajustar nuestras vidas y familias a la palabra de Dios. Atiendo un total de 64 familias cada semana. Entonces, ¿puedo imaginar la cantidad de problemas que escucho? He escuchado problemas de todas clases y me doy cuenta, en la medida que pasa el tiempo, que efectivamente hace mucha falta la sabiduría de Dios en la aplicación de la disciplina, del orden, del amor. De pronto los hijos empiezan a amar, y ya sabe usted lo complicado que es eso. Ahí está la chica deprimida en casa. ¿Por qué? Porque el chico pues no le hace caso. Y ahí está el padre de familia queriendo consolar a la hija, queriendo mostrarle a la hija que ellos le aman. Y ustedes como padres le dicen a la hija: hija, nosotros te amamos. ¿Y qué dice ella? ¿Para qué quiero que me quieran? Si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. ¿A poco no? ¿Cómo nos hace falta la sabiduría para amar, para disciplinar, para las finanzas, para evitar las deudas, para los conflictos en el hogar? Y como vamos a hablar de las familias, quiero presentarle a mi familia, mis raíces, y si me hace favor de empezar la proyección. ¿Sí tienen por ahí preparado ya? Eso de enfrente, ahí voy a ver lo que está atrás, ¿verdad? Excelente, ojalá que alcance a distinguir. Mi mouse, no alcanzo a ver a mi mouse. Aquí está mi mouse, no me pierdas de vista, por favor, dame la primera diapositiva. Quiero, para inicio de la exposición, presentarles a don Rosalío Contreras primero. Un hombre rudo, un hombre cruel, un hombre con poder. Se cuentan muchas historias de mi abuelo. Se cuenta, mi papá nos contaba a mis hermanos y a mí, que mi abuelo era un hombre hacendado, que tenía mucho poder económico, mucha riqueza, mucha gente a su servicio. Entonces él llegaba a caballo y se encontró con, mire, dame una diapositiva más para que vea, se encontró con doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y si no lo cree, dale uno más. Mire, ¿a poco no? Los que se rieron tienen más de 40 años. Eran las monedas de 5 centavos de antaño. Pero mire el parecido de mi abuela con doña Josefa, la corregidora. Definitivamente, cada vez que te haga así, mi hija, por favor, ahí dámele una diapositiva más. Se encuentra con doña Mercedes Sánchez, una mujer sumisa, una mujer de sangre árabe, una mujer que aceptaba el control y el poder. Y lo importante de todo esto es que ellos tuvieron a bien a dar a luz a 11 hijos, de los cuales vino Rosalío Contreras II, alias mi papá, que lo está viendo ahí al frente. Mi papá nos contaba que su papá llegaba a caballo, y mi abuela, que la puede ver en la pantalla ahí, llegaba, y dice mi papá que mi abuela tenía que llegar a darle la mano a mi abuelo para ayudarlo a bajar del caballo, pero no lo podía mirar a los ojos, porque si lo miraba a los ojos, mi abuelo le tiraba una patada en la cara. Y entonces tenía que darle la mano, ayudarlo a bajar, lo llevaba a su sofá, le quitaba las botas, iba por el café, y cuando le daba el café, solo hasta entonces mi abuela podía voltear a mirar a los ojos a mi abuelo. Mi papá suspiraba entonces y decía: eso era respeto, hijos míos. ¿Qué opina usted? Esos son los valores que la generación número 2 quiso influir a la generación número 3. Si ve usted en la pantalla, se va a dar cuenta que ahí viene don Rosalío Contreras III, alias su servidor. Ese mono que fue al frente fui yo en su época. Pero yo, cuando vi las fotos así, yo dije: definitivamente la raza está mejorando, no hay duda. Mi papá se casa con doña Teresa Rosa de Lima Luna Bárcenas, alias doña Tere.
Ambos arman una familia excepcional. ¿Por qué? Porque mis papás siempre mostraron mucho amor y los valores y los criterios del amor se empiezan a proyectar en ellos también. Pero luego, cuando pasa el tiempo, ellos hacen travesura y media. Mira nomás, la familia Contreras Luna, mezclados los dos. El penúltimo soy yo, el de azul, como ve, desde entonces visto de azul hasta la fecha. Los años pasan y es importante entender que las familias se unen. Y entonces aquí le presento a don Juan Gutiérrez Romo y doña Toña. Yo siempre que veo a mis suegros, si me puedes dar con calma, no te me adelantes. Si puede ver usted mis suegros, yo siempre los veo y los veo re guapos, como hechos a mano. Y ellos, la travesura y la vagancia que hicieron ellos, observa ahí en la pantalla. Mira nada más, una familia de 13. Usted cuenta, hay 12 y mis suegros. ¿Por qué? Porque en aquellos años no se usaba el selfie, pero mi cuñada, la mayor, estaba tomando esa foto y digo, qué lástima que no se asomó, ¿verdad? Como ahora hacen los chavos. Hubiera sido bastante interesante ver a todos juntos. Definitivamente las familias se unen y si usted observa, un feliz 29 de junio del 91, observe ahí en la pantalla uno más, ese muchachito que ve ahí se convirtió en ese galán y uno más, esa chiquilla preciosa se convirtió en ese bombón y la travesura de nosotros continúa también y entonces nosotros tuvimos 5 hijos, ahí están nuestros 5 hijos. Que por cierto, mi esposa y mis hijas están de viaje porque Alondra, la más chica que observa en la pantalla, ya cumple 15 años y en lugar de fiesta nos pidió un viaje. Pero dijo, papá, yo quiero un viaje de niñas. Y entonces se fue mi esposa, Samantha, mi hija, y Alondra, y están de viaje hoy día, y la semana completa van a estar de viaje. ¿Qué podemos hacer ante la vida sino abrir las páginas de nuestra historia y entender que en la historia, en nuestras páginas, hay recuerdos? Y yo veo a mis padres y recuerdo también los patrones que ellos querían mostrarnos a nosotros del tema del amor, del dinero, del trabajo, etcétera. Y en todo esto nos mostraban la convivencia marido y mujer. Las pláticas, el amor, el pasado. Ahí está viendo una pareja que están de alpinistas. Resulta ser que mi mamá era alpinista, no mi papá, mi mamá. Está en el Popocatépetl, en aquellos años que podían subir al pico y subían. Y mi papá, cuando subió la primera vez, lo bajaron en camilla porque le dio mal de montaña. Hágame usted el favor. Imagina a mi mamá cargando la camilla a mi papá. Era algo impactante. Bueno, en fin. Ellos, como dije, ya se casan y tienen una familia que acabo de presentar ahora. Cuando uno abre las páginas de su propia historia, hay imágenes que uno quisiera que no existieran. Y entonces, cuando veo una imagen como estas, yo tengo que entender que entre los patrones y las herencias y las costumbres que mi padre puso en nuestras mentes estaba el respeto, como lo acabo de explicar ahora, estaba el amor, como lo acabo de explicar ahora, pero también estaba el alcoholismo, como lo acaba de ver usted en la pantalla al frente. Esta foto no es una foto de pose, es una foto real. Y usted puede observar el estilo de vida que tenía mi padre y eso llevó tarde o temprano al dolor en la tristeza de la expresión de mi madre. Observa a mi madre ahí. Vea la tristeza profunda. ¿Por qué? Porque los patrones en el hogar estaban hiriendo ya a mi mamá a través del alcoholismo y la infidelidad continua de mi padre. Mi padre sirvió al gobierno en aquella época y era un hombre rudo, un hombre violento, un hombre con poder, tal cual mi abuelo. Mi papá andaba siempre de traje, bien vestido y con sus placas y él podía hacer prácticamente el trabajo sucio del gobierno en aquella época. Era muy triste ver cómo él quiso muchas veces aplicar la disciplina que aplicaba a los presos y la aplicaba en casa. Y entonces empezamos a entender que la sabiduría de Dios hace mucha falta. ¿Para qué? Para poder romper los patrones. ¿Por qué? Porque la rebeldía y la violencia que mi padre trajo sobre nosotros despertó la rebeldía en cada uno de nosotros. En mi caso, la rebeldía fue al extremo, en donde yo a los 17 años me fui de casa. ¿Por qué? Porque yo quería demostrarle a mi padre que yo podía hacer las cosas mejor que él. Y claro está, terminé en los mismos pasos, en una vida lejos
conocimiento de Dios, lejos de la vida de Dios, viviendo en la frontera yo solo, y eso me llevó a la reflexión. En un día yo pude encontrarme con mi esposa y poder formar una familia con esa historia, y afortunadamente al cabo de los años pudimos nosotros entender que nosotros podemos marcar un punto de diferencia, siempre y cuando apliquemos ¿qué? La palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Mi hermano, quiero que se quite de la mente que la palabra de Dios solo es para ser escuchada en este sitio. La palabra de Dios es para ser aplicada, ¿dónde? En el hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y sabe, tratando de proyectar la exactitud de la palabra de Dios, la grandeza de la palabra de Dios en las historias bíblicas, se me ocurre un buen día traer a mi consultorio a los personajes bíblicos y darles terapia. No, eso es demasiado. Nada más quería yo investigar sus vidas. Pero ¿sabe una cosa? Yo quería traerme a los personajes bíblicos y entender la dinámica de la familia que llevaba cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poder entender cómo se aplica la ley de Dios, la sabiduría de Dios en los hogares de una forma práctica. ¿Ha notado usted que todos los personajes bíblicos tienen un episodio negro en sus vidas? Todos. De pronto vemos a un Noé superando un diluvio y luego lo vemos ahogado de borracho. De pronto vemos a un David exitoso escribiendo la palabra de Dios, siendo un hombre, un guerrero, un hombre de Dios excepcional, y de pronto lo vemos cometiendo adulterio. Un rey sabio que escribió el libro que están estudiando ahora, lo vemos coleccionando mujeres. Y así cada uno de los hombres de Dios tenían un episodio oscuro en sus vidas, y ese fue el episodio que me interesó. ¿Por qué? Porque cuando Dios reveló sus leyes, reveló también esto: yo soy tu Dios fuerte y celoso, y escuche esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ahí que nace la idea de escribir un libro como este, y le invito a abrir la palabra de Dios para entender cómo se debe aplicar la sabiduría de Dios a casos específicos. Vaya conmigo a Génesis, el capítulo 25, por favor. Génesis capítulo 25. Ve al verso 27 y dice que crecieron los niños y que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Otra vez, dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Dámele una diapositiva más. Si gustan, no me proyecten los versos porque vamos a perdernos. Dame una diapositiva más. Tenemos que aprender a romper los patrones de nuestro hogar, y solo quiero explicarles un patrón, el patrón de la indiferencia. Dámele uno más. Para lograr esto, quiero presentarles a ustedes a dos hermanos. Y mire que conseguir sus fotos fue difícil, pero ahí está usted viendo a Jacob y a Esaú. Y la escritura nos dice que estos dos chavos eran dos jóvenes que, lo que usted puede observar allá al frente, eran jóvenes diferentes. La escritura nos describe a uno de ellos como un varón peludo, hombre del campo, un muchacho agreste, a estos que les gustan las armas, un muchacho hostil, y al otro lo describe como un varón lampiño, un varón tranquilo, un varón quieto. Observa lo que dice el verso 27 una vez más. Dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. El problema, mis hermanos, está en que estos dos llegaron a tener tal conflicto en donde el mayor amenazó de muerte a su hermano. Y aquí comienzo explicando el problema que tiene usted en casa.
¿Cuántos de ustedes no han visto pleitos entre sus hijos? Uno que otro por ahí, ¿verdad? Mire, lo primero que uno tiene que aprender de la palabra de Dios es que los hijos son diferentes. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos y si observa mis 5 hijos, cada uno de ellos es diferente. Yo en un acto de fe digo que todos son míos, pero yo los veo y digo, caray, qué diferentes son cada uno de ellos. Diferentes. Y luego si los conoce usted personalmente, las diferencias son enormes. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que uno tiene un carácter de un modo, otro tiene un carácter de otro modo, y luego de pronto uno pelea contra el otro, y ahí la sabiduría de Dios, cómo nos hace falta para poder arreglar la diferencia de los hijos. Entonces yo a consulta me traigo a Isaac y Rebeca, porque ellos me narran que tienen 2 hijos con un conflicto enorme. Quiero que me imagine por un momento en mi consultorio y tengo ahí a Isaac y Rebeca y tengo a Jacob y Esaú. Y lo primero que salta a la vista es el pleito que tienen estos 2. ¿Cómo cree que se iban a sentar los muchachos en la sala? Pregunta técnica. ¿Juntos? No, ¿verdad que no? Bien, ¿dónde se iba a sentar Jacob? ¿A un lado de quién? De su mamá. ¿Por qué? Por lo que dice la escritura enseguida. Dice el verso 28 que amó ¿quién? Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Como a esta iglesia le gusta tomar nota, tome nota. El problema en los hogares no está en la diferencia de los hijos, sino en las preferencias de los padres. Tome nota, por favor. El problema no está en la diferencia de los hijos o entre ellos, sino en la preferencia que los padres tienen sobre sus hijos. Hablemos de usted. ¿Quién es su hijo el preferido? No lo diga porque se va a ofender al otro chiquillo que tiene a un lado, ¿verdad? ¿Verdad que hay ciertos chiquillos que es más fácil de tratar? ¿Verdad que hay ciertas afinidades con ciertos chiquillos? Bien, ¿quién es el preferido de su esposa? ¿Ya lo tiene identificado? Qué difícil es ser padre para usted cuando su esposa está presente y el consentido de la esposa está ahí y usted quiere disciplinar al consentido de su esposa. ¿Qué es lo que ocurre? Ay, pobrecito mi hijo. Y agarra a la mamá y empieza a acariciar al chiquillo y empieza a generarse un conflicto entre quién y quién, marido y mujer. ¿Sabía usted que estos son patrones? ¿Sabía que son herencias? Mire, observe el diagrama. El diagrama nos dice que Isaac prefirió ¿a quién? A Esaú. Y en respuesta, ¿quién hizo qué? Rebeca prefirió ¿a quién? A Jacob. Por favor, hombres que me escuchan hoy, no lastime el alma de su esposa haciendo diferencias o preferencias en su casa. La mujer, de forma natural y espontánea, siempre va a tratar de suplir el espacio cuando ve que hay un hijo desfavorecido por el padre y él. Y entonces lo que hace la mamá es tomar la mano del hijo desfavorecido por el padre y tomar la mano del papá y tratar de hacer que estén conviviendo juntos. ¿Lo ha hecho usted en casa? No lo intente en casa, es el grave error que puede hacer. Eso no es sabiduría de Dios, eso es un instinto materno. Y entonces usted, a través de guiarse por sus vísceras, por sus instintos, no a través de lo que dice la palabra de Dios, comienza usted a hacer una alianza entre usted y su hijo desfavorecido por el papá. Pero esa alianza termina convertida en una coalición. Y los conflictos van a aumentarse. ¿Por qué? Porque entonces Isaac iba a ser mucho más difícil que tuviera una relación cercana ¿con quién? Con Jacob. ¿Por qué? Por las acciones de Rebeca. Tienes que ver tu cara, Isaac. Casi pude escuchar la conversación de ellos dos. Isaac, tienes que ver tu cara.
cuando ves a Esaú, tu rostro brilla. Y cuando viene Jacob, a ti no te importa Jacob, solo te importa Esaú. Y ahí estaba la señora frente a Jacob, platicando con Isaac y diciéndole: llévate a Jacob al bosque, al campo, enséñale a utilizar las armas, se nos va a hacer gay. Sabiduría de Dios, instinto materno. Y toda mujer hace lo mismo. ¿Tratando de qué? De rescatar al chiquillo invisible ante los ojos de su padre. Y lo único que usted está logrando es hacer aborrecible a su hijo ante los ojos de su padre. Repito, lo único que hacen sus instintos es hacer aborrecible a su hijo, que es ciertamente el padre indiferente con él, pero lo hace aborrecible a los ojos de su papá. Ya está el Isaac mirando al Jacob y pues se le quedaba viendo, ¿verdad? Y el otro también, y no había una relación cercana. ¿Por qué? Porque había un conflicto, pero los conflictos continúan también, en donde la mamá no puede tener una relación sana. ¿Con quién? Con el hijo favorecido por el papá. ¿Cuánta información se puede sacar de una frase simple? Escucha esta frase, otra vez el verso 28. Y amó Isaac a Esaú, y la razón es que comía de su casa. No olvide que Esaú era un hombre de casa con Z, pero Jacob era un hombre de casa con S, que habitaba en tiendas. Y entonces la mamá le pasó los poderes de la cocina. ¿A quién? A Jacob. Y le enseñó, lo convirtió en ratatouille, lo hizo cocinar. Y usted sabe que Jacob utilizó los potajes, ¿para qué? Para lograr sus fines. Qué historia tan confusa, pero tan llena de patrones y de sabiduría humana, que Santiago dice que es terrenal, animal y diabólica. Démele uno más. Cuando llegamos al conflicto entre los hermanos, tenemos que entender que las generaciones anteriores prácticamente hicieron lo mismo. Y si nos concentramos en Isaac, tenemos que entender que Isaac fue hijo de un hogar más o menos estable. Usted recuerda que Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Y entonces yo, para comprender en consulta la historia, pues yo cito a los abuelos, porque tengo la virtud de poder citar a quien yo requiera para ayudar a resolver un caso. Y entonces llegan Isaac y Rebeca y me dicen: no podemos hacer nada con Jacob y Esaú, están peleados a muerte, literalmente. Y entonces yo cito a los abuelos. Y lo primero que yo veo cuando veo a los abuelos, lo primero que salta a la vista, ¿sabe qué es? La belleza de la abuela. Tiene usted que ver qué chula la abuela. Hermosa mujer. Lo primero que hace brillar ahí en el consultorio es la belleza de Sara. Pero no puedo evitar mirar en su rostro tristeza profunda. Y trato de comenzar con la historia, y estos dos abuelos me cuentan que fueron llamados por Dios. Me narran ellos que ellos, siendo ancianos, Abraham tenía 75 años de edad, y él me dice que fue llamado por Dios, y que Dios le llama y le hace 3 promesas a él, y le dijo: sal de tu tierra, escucha esto, sal de tu parentela, es decir, rompe con los patrones de tu historia, y yo voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y tú serás bendición para todas las familias de esta tierra. Fascinante la historia. Y cuando Abraham me cuenta esto, me lo cuenta con un rostro de impulso, de fe, juventud a pesar de su edad. De pronto su rostro se entristece y me dice: pero no entendía los planes de Dios. Y en esos años me fui con mi esposa y estábamos buscando el plan de Dios, y nos instalamos en tiendas en Canaán. Pero Dios no cumplía su promesa de darme un hijo. ¿Sabe cuántos años transcurrieron para que Dios cumpliera la llegada de Isaac? 25 años. Yo cuando vi esa historia dije: caray, a lo mejor Dios los vio verdes a estos dos. Los vio tan chavos que dijo: tienen que madurar un poco más. Y los hizo madurar 25 años para darles un hijo. Pero muchas veces los planes de Dios no son los planes del hombre.
Y cuando entendemos esto, podemos vivir la sabiduría de Dios en el hogar, siempre y cuando nosotros entendamos que es Dios el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y si esto es así, las cosas pueden marchar. El problema que usted tenga. Luego Sara comienza el relato. Cuando me dirijo a ella, me cuenta una historia, de esas historias de alcoba que se escuchan solamente en el consultorio. Y entonces me dice, estaba yo desesperada. Y un buen día, propuse a mi esposo que yo tenía una esclava egipcia llamada Agar. Y le dije, no daba crédito yo lo que estaba escuchando. Tengo una esclava egipcia llamada Agar. Llégate a ella y tengamos un hijo de ella. Y yo dije, ¿qué? La esposa estaba ofreciendo a su esclava al marido para que fueran amantes y para que tuvieran un hijo. Pero luego las dudas surgen y dije yo, ¿y cómo por qué Abraham aceptó? Y entonces yo volteo y le digo, Abraham, ¿cómo por qué aceptaste? Y entonces sacó una foto de Agar y dijo, mira esto. La tatarabuela de Cleopatra, en serio, egipcia, una belleza, pero no comparable con la belleza de Sara. Pero carne fresca para el ratón viejo, ¿cómo es ese dicho? León viejo y ratón nuevo, o gato viejo con... Usted sabe, como el chapulín, la idea es esa, pues. Pero la idea es que de pronto ellos llegan a tener un trato, pero en ese momento no puedo evitar ver la tristeza de Sara. Yo le dije, Abraham, creo que no pudiste escuchar a tu esposa. Maridos, por favor, creo que no están escuchando bien a su esposa. Y usted me dice, no, espérame, el equivocado eres tú. Sara dijo, me dice Abraham, Sara me dijo, tengo una esclava egipcia llamada Agar, tengamos un hijo con ella. Y yo le dije, eso no es lo que quería decirte, Abraham. ¿Cómo no? La escritura lo dice así lo dijo, sí. Así lo dijo, pero no es lo que quería decirte, porque las mujeres no siempre dicen lo que quieren decir. Y Abraham dijo, ¿qué? Claro, Abraham, cuando una mujer dice sí, es no. Cuando dice no, es sí. Cuando una mujer te dice, aléjate, por favor, Abraham, acércate lo más que puedas. Pero si dice acércate, córrele lo más lejos que puedas. ¿Qué quería decirle Sara a Abraham? Voy a traducirlo al español. Sara volteó a ver a su esposo y le dijo, me siento tan vieja, tengo tantas ganas de ser madre que sería capaz incluso de tener un hijo hasta con mi esclava. Pero Abraham era un hombre indiferente a las necesidades de su hogar. Y entonces Abraham, en lugar de ver la necesidad de Sara, volteó a ver ¿a quién? A Agar. Entonces Abraham, en lugar de voltear a ver a Dios y consultar a Dios, volteó a ver a Agar. Y tomó una decisión tan equivocada que ahí comienza el conflicto árabe-israelí. Ahí comienza a fincarse un conflicto que nos afectaría a usted y a mí. Cuando yo escuchaba eso, yo les dije, no, deténganse. Si supieran lo que viene en el futuro, los gasolinazos y los bombazos y cuánta cosa viene. ¿Por qué? Por las decisiones de los hombres. ¿Gracias a qué? A que no consideran la sabiduría de Dios en sus vidas, sino la sabiduría humana, que es terrenal, animal y diabólica. Y entonces llegó Ismael. Déjeme mostrarle a Ismael. Ahí tiene usted a Ismael. Yo cuando vi a la familia más o menos de esta forma, dámele uno más. Quiero que vea que el vínculo entre la madre y el hijo era un vínculo sano, un vínculo estable. ¿Por qué? Porque Ismael pues era hijo de Agar sin problema, pero no podía tener una relación cercana ¿con quién? Con su papá. ¿Por qué? Porque ahí estaba Sara.
¿Usted cree que podía ver a Abraham, a Agar, embarazada y tocar la pancita y decirle, ¿de quién es este bebé pequeño? Y estando Sara a un lado. Y entonces Abraham comienza a lastimar, ¿a quién? A Ismael, a Agar, a Sara y en el futuro a Isaac. ¿Gracias a qué? A la indiferencia. Avancemos un poco más en la historia. Pasan 25 años y entonces llega Isaac. Déjeme darle algunos datos. Abraham ya tenía para entonces 100 años. ¿Sí lo dije bien, 100 años. Sara tendría 90 años. Ismael tenía, escuche esto, 14 años de edad. 14 años de edad. Isaac, el pequeño Isaac. ¿Cómo trataban los papás a Isaac? Muy chequeado. Dice la historia. Escucha esto, cuando Isaac fue destetado, escucha esto, cuando Isaac fue destetado, hicieron fiesta. Esperaba, ya me fui, ¿qué esperaba usted que iban a hacer con Isaac cuando tirara el primer diente? Fiestas patronales para el muchacho, ¿no? ¿Se imagina? Y todo este escenario, ¿ante quién? Ante el hermano incómodo, Ismael. ¿Quién estaba hiriendo a quién? Aquí. ¿Quién, según la sabiduría de Dios, es responsable de observar todo esto? ¿Quién? Anímese. ¿Quién? Mujeres, anímense. ¿Quién? Abraham, por supuesto. No le ponga el nombre de su esposo, pero casi, casi. Y entonces surge el conflicto entre el mayor y el menor. Dámele uno más. Si en este punto anexamos la historia de Isaac y Rebeca, ¿qué está viendo usted ahí? Un patrón donde el mayor odia al menor. Pero la historia nos dice que es hasta la tercera y cuarta generación. Dámele uno más. Y entonces si nosotros volteamos a ver la otra historia, el otro lado de la historia, y nos preguntamos qué pasa con Rebeca, usted se va a dar cuenta que Rebeca era hija de un hogar más o menos estable, pero en ese hogar había un joven llamado Labán. Dámele uno más, la foto de Labán, ahí está Labán. Resulta ser que Labán era igualmente que Isaac, un hijo triangulado por sus padres. ¿Por qué? Usted va a observar que todo el tiempo, Labán está hablando, todo el tiempo. Está el papá de Rebeca, está la mamá de Rebeca, y ¿quién está hablando? Labán. Es más, usted no va a encontrar ni un relato pequeño en donde el papá de Rebeca o la mamá de Rebeca hablen. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un hijo con poder. Significa que tenemos un muchacho igualmente triangulado. ¿Recuerda usted la historia del siervo de Abraham que va a buscar esposa para Isaac? ¿Qué le dice el relato? ¿Qué piensa del relato? ¿Un acto sabio de Abraham? Sí, no hay duda. En su lógica, él no podía elegir la esposa. ¿Por qué? Porque él amaba a su hijo. Y dígame usted, ¿qué padre podría elegir esposa para sus hijos? Imposible. Samantha tiene novio y hasta ahorita me di cuenta por qué al novio se le dice novio, porque Samantha no vio. ¿Y es lo que opina usted de sus yernos? ¿A poco no? Pero también entiendo por qué a la nuera se le dice nuera. ¿Sabe por qué? Porque nuera, y entonces es difícil para los padres elegir pareja para los hijos, ¿sí o no? Y más si nos basamos. ¿Está mejor este? Gracias. Fíjese nomás, necesito dos micrófonos para una conferencia. Imagínense lo desgastante que puedo ser para los micrófonos. Fíjese. Gracias, Sergio, muchísimas gracias. Fíjese lo importante del punto. Por favor, sabiduría de Dios, no sabiduría de los hombres. No se ponga usted a elegir la esposa y esposo a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus sentidos se van a atrofiar.
Y usted lo que va a hacer es tratar de manipular a sus hijos para que elijan según su criterio. Usted quiere para su hija un joven guapo, un joven rico, un joven con trabajo, un joven que sea lo mejor. Y la realidad, ¿qué tal? Y Alondra viene aquí cerquita ya con sus 15 años y ya se imagina usted que me gusta un muchacho y digo, ¿qué? Si eres una niña, ¿verdad? Pues sí. Prácticamente los años pasan sin darnos cuenta. Pero por favor, cada etapa de la vida, nunca olvide acudir siempre a lo que Dios dice y no a lo que sentido común puede decir, o sus ideas y mucho menos sus sentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en un conflicto bastante serio. Bien, ¿qué pasó con Rebeca? ¿Recuerda usted la historia? En la historia se nos narra que llega el siervo de Abraham y le pide una señal a Dios. ¿Está usted viendo ahí la palabra de Dios en acción a la hora de poder elegir una pareja? Es decir, el siervo, ¿qué hizo? Primero consultó a Dios. Y entonces, consultando a Dios, nos está dando un tip a usted y a mí como padres. Y entonces cuando lleguen sus hijos y les diga, mira, aquí está mi novia, aquí está mi novio, lo primero que tenemos que expresar, muy importante, es esto: ¿ya lo consultaste con Dios? ¿Ya oraste por una pareja? ¿Ya rogaste a Dios su guía? Y entonces en la historia nos narra que en ese contexto este hombre pidió una señal a Dios y la señal era simple: a la mujer que yo le diga, dame de beber, y ella me conteste, te voy a dar de beber a ti y a todos tus camellos, que esta sea la mujer que tú tienes para mi amo Isaac. Y así ocurrió. En el primer intento llega con Rebeca. Este hombre busca en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque está buscando en el lugar de trabajo y se encuentra con Rebeca, una mujer trabajadora que traía un cántaro encima, que venía a poder servir a su familia y que llega a sacar agua y le dice, dame de beber, te ruego. Y la mujer de inmediato le dice, te voy a dar a ti y a todos tus camellos. Él estaba impactado. ¿Sabía usted que en el relato se nos dice que el siervo esperó a que terminara de darle de beber a los camellos a todos? Uno dice, señal simple, ¿no? Porque los chavos ahora las señales que piden, ¿cuáles son? Si viene vestida de azul, que esta sea Dios mío. Por favor, eso no es una señal. Eso es querer poner a prueba a Dios y sabiduría humana, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque si la niña trae un mechón azul aquí, ya, ella es Dios mío, ¿verdad? Y entonces estamos poniendo a prueba a Dios. Jóvenes, no busquen en lugares equivocados. Busquen en los lugares según la sabiduría de Dios, de trabajo, en la iglesia, en el ministerio, sirviendo a Dios, y ahí van a poder encontrar a Rebecas por montones, créalo. Llega este hombre y le cuenta esta historia fenomenal a esta chica. Debo decirle un dato importante. Resulta ser que un camello, cuando se sienta a beber, ¿cuánto cree que bebe? No menos de 100 litros. Un tambo de 100 litros. Pero no era uno, eran 10. Es decir que Rebeca tuvo que sacar con su cántaro de un pozo más de 1000 litros de agua para darle de comer de beber a 10 camellos sedientos. Es decir, no era fácil que cualquier chica dijera, yo voy a darle de beber a los animales que traes. Imposible casi. Quiero que vean la sabiduría de este hombre y elige una chica con conciencia, con inteligencia, con trabajo y demás datos importantes. Pero lo interesante de la historia está cuando llegan y se encuentran con Labán. ¿Recuerda el relato? Dice que se encuentra con Labán y Labán, dice la escritura, lo primero que vio, ¿qué fue? Las joyas que el siervo había puesto en Rebeca. Lo primero que vio fueron los aretes, los anillos, etc. De inmediato entonces le dijo, ¿quién te dio todo esto? Y la niña le explica la historia, y cuando le explica la historia, evidentemente, Labán no escucha la historia y lo único que dice al hombre es, pásale por favor, cuñado.
bienvenido, toma asiento, yo voy a darle forraje a los camellos, a ver si sueltas algo. Labán era un hombre interesado en las cosas económicas. Bien. Si usted observa el diagrama, se va a dar cuenta de algo importante. Obsérvelo ahí. Prácticamente, Rebeca estaba haciendo un papel distante. ¿Ya me le diste el clic? Gracias. Esa línea punteada que ve ahí habla de la indiferencia de quién, de los padres, ¿sobre quién? Sobre Rebeca. ¿Cómo sabemos que los padres eran indiferentes? Por el poder que tenía Labán. ¿Cómo sabemos que los padres eran indiferentes? Por la forma en que Rebeca sale del sistema, de la familia. Y 3, por la petición que al siguiente día, después de que Labán le dice, llévatela, al siguiente día la petición, después de haber hablado con su madre, la petición que le hace al siervo es que la doncella se quede con nosotros 10 días más. ¿Por qué cree usted que Labán pidió 10 días más? Evidentemente por la petición de ¿quién? De la mamá. Pero si usted observa el dato, se va a dar cuenta que si entonces no estaba Rebeca en casa, ¿quién iba a hacer las labores en el hogar? Labán. Y entonces pues que se quede unos 10 días, capaz que con eso se arrepiente y ya no perdemos a la sirvienta en casa. Ahora sí, con esa historia, vea a Rebeca en su hogar prefiriendo ¿a quién? A Jacob. Si se pregunta usted por qué prefirió Rebeca a Jacob, en primer lugar por un instinto, como lo dije antes, pero en segundo lugar, tome nota, por sus patrones familiares. Ponga en sus notas, cada persona toma decisiones con base a creencias heredadas por sus padres. Cada persona toma decisiones con base a creencias heredadas por sus padres, llamados patrones. Ahora sí puedo observar en el cuadro, dámele uno más. Quiero que vea lo complejo de la generación número 4. Démele uno más. Jacob, viendo la historia adelante, rompe el molde y él tiene ¿cuántos hijos? Nada más tiene 12 hijos. De esa historia, si usted observa, va a darse cuenta que al principio Rubén, dámele uno más, Rubén, ahí está Judá y el famosísimo José. Parece ser la historia de estos tres. ¿Recuerda usted esa historia? No parece ser la historia de Jacob, sino más bien la historia de José. ¿Y qué brilla en la historia de José? Dámele uno más. Que es hija de Raquel, hijo de Raquel, una mujer que este hombre amó profundamente. Después de la amenaza, escuche, después de la amenaza que Esaú le hace a Jacob de muerte, Rebeca entonces manda a su hijo ¿con quién? Con Labán, su hermano. Y cuando llega con Labán se encuentra con Raquel, la hija de su prima. Y se enamoró profundamente de ella. ¿Recuerda toda la historia de engaño que hay en el relato de ese vínculo, de ese lado? Impactante, impactante. Pero lo relevante, lo que llama la atención es la preferencia que tenía Raquel sobre José. Dámele uno más. Si usted observa el vínculo entre Jacob y José, produjo, observen el esquema, el enojo de los 10 hermanos en contra ¿de quién? De José. ¿Qué hizo Jacob para poder mostrarle a su hijo el amor tan grande que tenía sobre José? ¿Sabe qué hizo? Dice que lo amaba. Dice el relato que era un muchacho que estaba vinculado con su padre, pero además le hace una túnica de colores, ganándose, escuche esto, el rencor y el odio de sus 10 hermanos mayores en contra ¿de quién? De José. Dámele uno más, observe en la parte de arriba.
Vea los tonos. Iniciamos el relato entre Esaú y Jacob. ¿Vamos bien? Vea arriba, dámele uno más. Ismael odiando a Isaac. Dale uno más. Observe los 10 hermanos odiando a su hermano el menor. ¿Qué está observando ahí? Un patrón familiar. ¿Más o menos se ve? Y usted pensaba que la historia de José era una historia aislada. Pues no, es una historia conectada al relato en donde hay padres que son indiferentes a sus hijos. Pero los patrones van a continuar. Observe una vez más. Vea el vínculo entre Isaac y Esaú. ¿Ya lo está viendo ahí? Démele uno más. Vea el vínculo entre Abraham e Isaac. ¿Ya lo está viendo ahí? Ahora vea el vínculo entre Jacob y José. Ahí está. Esto se llama patrón. Pero voltea a ver la otra línea, dámele uno más. Si usted observa en el lado izquierdo suyo, en Rebeca, dámele uno más. Va a darse cuenta que el vínculo de la mamá protegiendo al menor es el mismo vínculo de Sara, dale uno más, allá arriba de Sara, cuidando ¿a quién? A Isaac, que es el mismo vínculo, dale uno más, de Raquel vinculándose con José. Ahora sí, démele uno más. Trate por un momento de unir estos vínculos enfermos. La lectura la iniciamos leyendo solamente un verso. Solamente un verso. Todo lo demás lo ve narrado intencionalmente porque usted conoce esas historias. Pero lo que yo pretendo hacer ahora es que usted haga los vínculos de las historias, de todas las historias que he escuchado ahora, y se dé cuenta cómo estos vínculos generan, dale uno más, el coraje del mayor hacia el menor, en todas las generaciones que vemos ahí. ¿Cuál es el peor error que podemos observar? Vean la parte céntrica, dale uno más, Isaac y Rebeca. Está viendo usted un vínculo roto entre Isaac y Rebeca. ¿Qué podemos hacer para aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en el hogar? Si tenemos tantas historias terribles en nuestra casa, quiero que observe el diagrama y se dé cuenta que quien influyó primeramente para mal en su sistema fue el abuelo Abraham. Abraham, ¿qué hizo con Sara? En primer lugar, comete el grave error de escuchar la palabra de ella. Pero en segundo lugar, comete el grave error, gravísimo error diría yo, de acostarse con la sierva, desobedeciendo ¿a quién? A la palabra de Dios, no acudiendo a Dios mismo. ¿Cómo se pueden romper estas historias? ¿Cómo se puede escribir una historia diferente? Quiero que vea en el relato, en la historia, allá arriba, ¿qué hubiera sucedido aquella noche en donde Sara le propone a Abraham tener un hijo de la esclava? Trata de imaginar aquella escena que vimos ya, pero viendo a un hombre no indiferente, sino un hombre que es consciente y observa el dolor de su esposa. ¿Qué debió, escucha esto, qué debió decirle Abraham a Sara? Imagínese el escenario terrible donde su esposa le llegara a presentar un plan macabro. Tengo una esclava egipcia, llégate a ella y tengamos un hijo. ¿Qué diría usted? Hombres sabios, según la palabra de Dios, ¿qué debería decir usted? Esa esclava mejor no, mejor la otra está más linda, ¿no? A lo mejor los hombres no dicen nada porque la muchacha del aseo está muy fea. Pero si tuviera usted ahí una Cleopatra en casa y le están ofreciendo a la Cleopatra, ¿cuáles son los principios que están en juego? El primero se llama adulterio, infidelidad.
¿Cuál es el segundo principio que está en juego? Fe y confianza ¿en quién? En Dios, en la promesa de Dios. Y criterio número 3, la orden de Dios diciendo al hombre que ame a su esposa. Que ame a su esposa. Allá en Efesios nos dice la palabra de Dios: maridos, amad a su esposa. ¿Sabía usted que no hay una orden de Dios a los hijos sobre amar a sus padres? ¿Sabía que no la hay? No dice ama a tus padres, dice honra a tus padres. ¿Sabía usted que la palabra de Dios no va a estimular a la mujer a amar al marido, pero sí le dice respétalo? ¿Y sabe usted que al hombre se le dice textualmente que ame a su esposa y se le da esa orden? Estos 3 principios estaban en juego ahí. Ahora sí, ¿qué debió decir Abraham a Sara? Déjeme escenificar el momento. Allí estaba Abraham escuchando a Sara, y Sara le propone tener un hijo de la esclava egipcia. En ese momento Abraham, paso número 1, tome nota por favor, tiene que mirar el rostro de su esposa. Porque el principio bíblico, la sabiduría de Dios es ama a tu esposa. Número 2, tiene que escucharla. Y escucharla, un tip, hombres, escuchen con los ojos, observe, no se deje convencer con lo que la esposa dice. Observe lo que la persona está haciendo. Y entonces sí, número 3, tome las manos de su esposa. Quiero que imagine a Abraham mirando a Sara, sintiendo el amor de Dios que Dios dice que debe tener por su esposa, tomando sus manos, y tenía que mirarla a los ojos y decirle: Sara, tu deseo de ser madre es tan fuerte como mi deseo de ser padre, pero Dios todavía no ha cumplido su promesa. Lloremos juntos. Imagínese a Abraham abrazando a Sara y llorando con ella. Y luego de llorar tenían que limpiarse los ojos, y luego otra vez el principio de que el hombre es cabeza del hogar. Tiene que decirle a su esposa: mi reina, confiemos en Dios, esperemos un poco más, seguramente Dios cumplirá su promesa. Pero sabe una cosa, Abraham traía un patrón de indiferencia, lo que le hizo herir a Sara. Mire que si Abraham le dice eso al esposo, a la esposa, mire, yo casi le garantizo que esa noche se les viene Isaac. ¿Sabe a qué me refiero? Pero no, cuando hay un hombre indiferente, va a generar la misma indiferencia en su hijo. Y entonces resulta ser que Isaac repitió la misma historia, ¿sabe usted? Pero la historia ya no tenía que ver con tengamos un hijo, sino que tenían 2 hijos. Y el dolor tan intenso que vivieron, vaya conmigo a la escritura una vez más, en el capítulo 27, por favor. Voy a leer el verso 1. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vida, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y lea la siguiente frase. Y dice que Rebeca, ¿dónde estaba? Detrás de la puerta, escuchando el relato. ¿Y sabe qué hizo? Sale rápido con sus patrones, sale rápido con el dolor de la indiferencia de sus propios padres, sale con la herida y el dolor de madre de ver a un hijo no favorecido por el papá, y va y hace una coalición con su hijo en contra del esposo. Y entonces le dice: vete, trae el chivo que está allá afuera, yo lo voy a preparar como le gusta a tu papá, y tú vas a entrar en el lugar de Esaú para que el papá te bendiga a ti y no a Esaú. Fíjese nomás. Hasta a Jacob le pareció terrible. Dijo: mamá, ¿cómo crees? Y si me descubre me va a maldecir. No me importa, le dijo ella, que tu maldición caiga sobre mí. Tú veías lo que te digo. Mamá, ¿olvidas algo? Soy lampiño,
Pues ponte el pellejo del chivo, y que no le pone el pellejo del chivo. Fíjese lo peludo de Esaú. Para haber sentido Isaac los pelos del chivo y pensar que era Esaú, imagínese nada más. Y ponte las ropas de tu hermano porque tu papá te va a oler. Yo lo conozco. Hermana, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama alta traición. No está cumpliendo la sabiduría de Dios, está guiándose por los instintos maternos que le llevan a pensar, según la sabiduría humana, lo que usted debe hacer. Está usted equivocada. Está haciendo alianzas, pero alianzas verticales. Las alianzas verticales en el hogar son tóxicas, lastiman. Las alianzas en el hogar deben ser horizontales siempre, en donde marido y mujer están aliados y los hermanos están aliados. Vea las líneas horizontales. Pero cuando el padre o la madre se alía verticalmente de ellos hacia uno de los hijos, va a crear una coalición. ¿En contra de quién? En contra del esposo. Y es lo que está leyendo usted en ese escenario terrible. La historia la ha leído usted y se da cuenta lo impactante que fue el momento en donde ella prefiere la maldición sobre sí misma. Fíjese nomás, los errores de los hombres de Dios, graves. Jacob llega a la presencia de su papá. Y cuando llega y se presenta, lo primero que el papá le dice a él es: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira número 1. Luego él le dice: ¿y cómo llegaste tan rápido? Le dice: es que el Dios tuyo hizo que encontrara la presa rápido para que pudiera estar delante de ti. Mentira número 2. Ahora está incluyendo también a Dios en las mentiras. A ver, acércate. Yo me imagino que ahí Jacob tragó saliva y se acerca. Yo me imagino a Jacob vestido de chivo, y ahí está tocándolo el papá y oliéndolo. Y dice el relato que Esaú, como el aroma del campo. Y su rostro de Isaac volvió a brillar otra vez, porque estaba oliendo al peludo. Y otra vez hueles como el campo y hueles como las bestias, ensangrentado. Ese es mi hijo, es un macho. Pero la voz es del Jacob. ¿Quién eres tú? Le vuelve a preguntar una vez más. Mentira número 3. Jacob le dice: padre, yo soy Esaú. Levántate y come. Isaac comió, lo bendijo y salió corriendo de ahí. Y después de esto, ¿quién llegó? Esaú. Y cuando llega Esaú y le dice: padre mío, levántate. Bueno, no le dijo así. Como era el peludo, le dijo: padre mío, levántate. Y el otro se perturbó en el momento. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu primogénito. Y dice la escritura que en ese instante Isaac se estremeció. Déjeme explicarle lo que ocurre cuando una persona se estremece. Cuando una persona se estremece, entiende el diagrama que tiene allá al frente. Cuando una persona se estremece, se da cuenta de la verdad. Cuando una persona se estremece, está sintiendo, está pensando y está encontrando la puerta de escape y está dándose cuenta del error. En un instante en la mente de Isaac llegaron un collage de imágenes en su mente, en donde ya no veía nada más a Esaú, porque este hombre era indiferente a Jacob. Este hombre tenía ojos para Esaú, nada más para él. Pero en ese momento que estaba estremeciéndose de fondo, ya no estaba viendo cómo llegaba Esaú y cómo brillaba su rostro. Todo lo que la otra le estaba diciendo es que tenemos otro hijo, míralo, atiéndelo, cuídalo. En ese momento Isaac, le garantizo que vio no nada más a Esaú, sino también vio el rostro de Jacob cuando llegaba Esaú ensangrentado y con sus armas. Y: padre mío, mira lo que he cazado, hijo, platícame cómo estuvo esa batalla. Estuvo intensa, padre mío, pero al final salí victorioso. Imagínense nada más el escenario tan fuerte ante los ojos del muchacho que llegaba con un plato de lentejas, queriendo agradar a su papá. Padre mío, come, levántate y come. Mi hijo, sí está bueno, pero platícame, Esaú, ¿cómo estuvo la batalla hoy día? ¿Se imagina? Y ahora sí, Isaac pudo ver en los ojos de su hijo el dolor de la indiferencia.
Pero en el momento no nada más vio en ese instante que se estaba estremeciendo, sino también pudo ver en la puerta y observar a una madre herida que estaba viendo con dolor profundo cómo el padre estaba hiriendo a su propio hijo. No espere que las cosas lleguen a ese extremo. No espere que las cosas lleguen a ese punto. Creo que es el momento indicado de aplicar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide. Pero los patrones en el hogar son crueles. Por favor, no se guíe de acuerdo a lo que su historia dice. No se guíe de acuerdo a lo que su lógica dice. No se guíe de acuerdo a lo que los sentimientos dicen. Guíese de acuerdo a los principios expuestos en la sabiduría de Dios. Va a encontrar la puerta de escape. Mis hermanos, estamos llenos de historias equivocadas en nuestra mente. Estamos llenos de patrones, de ideas confusas que tenemos que romper, y la única forma de romper es dar espacio a la sabiduría de Dios. No hay otro modo, no hay otra forma. En la medida que nosotros nos adaptamos a lo que Dios dice y aplicamos en principios lo que Dios dice, podemos llegar a concluir en nuestras vidas cómo poder liberar a nuestros hijos de los patrones enfermos que traemos en nuestras vidas. Le invito a orar para cerrar este tiempo. Padre, muchas gracias por lo que nos das, por tu palabra. Gracias, Dios, te damos por los principios, por la ley, por lo hermoso que es tener la Escritura para tener respuestas sobre lo que debemos hacer y cómo hacerlo, Padre. Te damos gracias, Dios, por nuestros hijos, por la familia, por nuestros padres. Nos damos cuenta de que en las historias de nuestras vidas hay cosas terribles que tenemos que detener. Pero también nos dimos cuenta hoy, Señor, que a través de la Escritura podemos detener el patrón para poder vivir una vida diferente, Dios, delante de ti. Y hoy queremos, Señor, ponernos delante de ti para rogarte que tú nos ayudes a aplicar los principios de la sabiduría divina y no los instintos que traemos como seres humanos. Ayúdanos, Padre, a poder presentarnos delante de ti de acuerdo a la Escritura y rogarte, Dios, que tú nos puedas llevar a nuestro hogar y que podamos nosotros en nuestras casas aplicar todo lo que hemos nosotros aprendido en este día. Te honramos y glorificamos tu nombre, por el nombre de Cristo Jesús. Amén.